Muy buenos días, niños y niñas. Hoy día vamos a hablar sobre la batalla de Ayacucho, sobre ya el conflicto bélico en sí, cómo fue que se dio esta batalla, que lograría la independencia del Perú en el año 1824, 3 años después de la proclama de independencia. Sin embargo, mostraría también, ¿no?, la falta de, de fuerzas propias del Perú y la ayuda extranjera. Recordemos también que liberar al Perú no solamente era interés de los peruanos, los países extranjeros, chilenos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, también querían que el Perú sea libre porque era el punto más importante del dominio español. Era el lugar donde los españoles concentraron su poder. Así que liberar el Perú era sí o sí parte esencial para la independencia. Y esta fue en la batalla de Ayacucho. Fue uno de los grandes enfrentamientos dentro de las campañas de tierra que hubo en las guerras de independencia hispanoamericanas. ¿Por qué entre las campañas de tierra, profesor? Bueno, te adelanto algo. Eh, Dice acá 809 al 866. Profesor, pero la batalla acabó en el año 24. No. Años después el Perú tendría otras guerras con España relacionadas a la independencia y ya no serían terrestres sino marítimas. Tendrían combates eh, por las Islas Guaneras años después. Pero en el contexto de Bolívar, de San Martín, en la época de ellos, sí, diríamos que la independencia se da con esta batalla. El dominio colonial español se acaba con esta batalla. En las Pampas de la Quima, un 9 de diciembre del año 24, se logra la victoria. Y el contingente militar realista, los soldados del rey, perderían y seguirían incluso con soldados en mano, se rendirían ante el ejército español. Se firma una capitulación que es la de Ayacucho, la cual veremos en la siguiente clase, y se logra la independencia finalmente. Pero no es hasta el año 66, el 2 de mayo, hasta el 14 de agosto del año 79, luego de la batalla de 2 de mayo del año 66, que recién España reconocería la capitulación de Ayacucho y también reconocería la independencia del Perú. O sea, esta batalla se firmó la capitulación, pero España no lo reconoció hasta años después. Bolívar, en batalla, eh, como sabemos nosotros, no estuvo presente en Ayacucho. El personaje principal que estuvo en la batalla fue su mano derecha, el señor Sucre, y fue justamente Bolívar quien le encarga la proclama de alentar a las tropas de esta forma. Él menciona, peruanos, la campaña que deben completar va a marcar la libertad que ha empezado bajo auspicios más favorables. O sea, que ha empezado con el apoyo de también comerciantes. No creas que todo es solo soldados. Hay que invertir dinero en armas y todo lo demás. Y fueron los criollos, los comerciantes de la época, argentinos, chilenos, peruanos, quienes invirtieron. Dice, el ejército del general Canterac, que es general español, ha recibido en Junín un golpe mortal. Así es. En Junín fue una gran pérdida, una gran derrota de parte de los realistas. Habiendo perdido por consecuencia este suceso un tercio de sus fuerzas y toda su moral. Los españoles habían perdido una gran cantidad de soldados y también la motivación. Veían el ejército de Bolívar como un ejército muy importante y muy difícil de vencer. Los españoles huyen despavoridos, abandonados a las más altas, fértiles provincias, mientras que el general Orañeta ocupa el Alto Perú con un ejército verdaderamente patriota y protector de la libertad. Acá Bolívar dice, ¿no? Nosotros ya tenemos el Alto Perú, o sea, lo que él va a fundar como Bolivia en un futuro. Y le indica claramente a ellos, ¿no?, que están a punto de ganar, que vayan con confianza a sus soldados. Peruanos,
Bien pronto visitaremos la cuna del Imperio Peruano y el Templo del Sol, el Cusco que tendrá en el primer día de su libertad más placer y más gloria que bajo el dorado reino de sus incas. Está diciendo claramente, ¿no?, que la sierra va a ser la victoria, muy cercano al Cusco, en realidad, en Ayacucho, y es lo que logran ellos, ¿no? Esto fue en el cuartel general de Huancayo el 13 de agosto del 824. Bolívar estaba delicado de salud. Además, estaba impedido de ir a la batalla porque tenía que solucionar problemas en la Gran Colombia. Así que manda a su mano derecha, Sucre, quien también era un gran militar, a encargarse de esta batalla. El 9 de diciembre de 1824, José Antonio de Sucre, con 6.000 soldados, se enfrenta al virrey La Serna, quien tenía 9.320 hombres, lo cual no le preocupaba a Sucre. El campo inmortal era el lugar de Ayacucho, en la lengua de quechua, que quiere decir el rincón de los muertos. La jornada de Ayacucho el 9 de diciembre terminó en el sur. La guerra de independencia que comenzó en el norte acababa con la batalla que comenzó en el norte, con la batalla de Lexington el 19 de abril de 75, acabaría en el continente americano de polo a polo para ser libre. Ante el inicio de la batalla, el general Sucre dio su mensaje a sus tropas. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende nuestra suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Profesor, ¿por qué habla acá de Lexington? Bueno, recuerda que la independencia de América y de todas las colonias americanas empieza de América del Norte, de Estados Unidos. Tal vez nosotros no teníamos nada que ver ahí, pero eran también colonias de Inglaterra y ellos comenzaron a liberarse, ¿no? Y acabaría toda la independencia de América, porque América somos todos nosotros, norte hasta el sur, ¿no? Recién en el 824, con el contexto de la batalla eh, de Ayacucho. Entonces, casi lo mismo. Bolívar veía igual lo mismo, que Perú se libere y sea una potencia como pasaba en el norte. Lamentablemente no fue así. Fuimos muy diferentes. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria de América. Es una obra, la más grande que tuvo el general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y ejecución divina. Las generaciones que van a venir, nosotros, vamos a esperar siempre una victoria, que hallamos siempre importante contemplar y entender lo que es la libertad. Los americanos vemos nuestros derechos. Tenemos que cuidar nuestra vida y nuestra naturaleza, nuestro imperio sagrado. Por eso es importante, ¿no?, valorar ese tipo de batallas. Ahora, profesor, ¿qué es lo que pasó en sí con la batalla? Bueno, en la batalla de Ayacucho, ¿ya?, que fue el último enfrentamiento armado de la independencia del Perú en ese contexto, en esa época, ¿no? Empieza, recuerda, con la expedición libertadora de San Martín en Paracas. Ahí empieza todo. Ahí empieza la famosa expedición libertadora. Pero no la termina San Martín, sino Bolívar. ¿Dónde se da esto? En las Pampas de la Quinoa. Esta es una imagen de las Pampas de la Quinoa en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, que logra la independencia del Perú y sella en sí la independencia en ese tiempo. La victoria patriota, así se llamó el ejército, recuerdo, el ejército de Bolívar patriota, fue obtenida gracias primero por la pelea del sable y la lanza, sin emplear armas de fuego. Eso fue en Junín. Pero en Ayacucho sería opuesto. En Ayacucho sí sería el uso de armas. Bien, el general Canterac fugó abandonando el escudo de su rey en el campo de batalla y se dio el dominio de la Sierra Central a los peruanos. Canterac ya sabía muy bien que había perdido. Incluso el virrey anterior a nuestro amigo José La Serna, ¿no?, Pezuela, ya había escrito una carta al rey diciendo que la independencia era inminente. Sin embargo, el rey de España, pues, no pensaba perder, ¿no? Él quería continuar. En la batalla de Ayacucho vamos a ver la lucha de la independencia del Perú y de América del Sur. El día 9 del mes de diciembre del año 24 se lleva a cabo esta batalla. Y se toma al Perú específicamente, ¿no?, en la región de la Pampa de la Quinoa, que es el principal escenario. Se destaca que esta batalla es muy conocida en las guerras de independencia de Hispanoamérica, o sea, liberación de España, no de parte de Perú, contra España. El periodo de toda la independencia del Perú o de estas batallas dice que duró 17 años,
desde el año 809 hasta el 826, en que los países estaban bajo gobierno español. Esta imagen dice más que mil palabras. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento entre la guerra de independencia de Hispanoamérica y significó el final definitivo del dominio español en América del Sur. ¿Quiénes participaron en esta batalla? Es lo que te dije, ¿no? El ejército realista español contra los soldados del ejército liberal o independentista o patriota, que era el ejército de Bolívar. La Serna, el virrey desde entonces, reúne un grupo de soldados experimentados desde España. Encargó organizar un conjunto de campesinos también para que apoyaran esto. Intentaron debilitar por varias ocasiones al ejército de Bolívar. Intentaron con emboscadas, con pequeñas batallas. Sin embargo, no fue así, no pudieron, más perdían soldados, a pesar que tenían gran cantidad de armas. Al enfrentarse en el campo de batalla, los hombres no tenían ninguna experiencia, estos campesinos, y así se dispersaron y ofrecieron mucha oposición y perdieron. Por otra parte, el ejército realista atacaba, esperaba en contra de sus enemigos desprevenidos. También estaba organizado. Sin embargo, los liberales, que eran de mayor experiencia, porque habían batallado desde la época de San Martín, ¿no? Acabaron con gran cantidad de vidas de estos soldados, que ni siquiera se pudieron defender. De hecho, dicen que las muertes que había de parte del ejército liberal eran de 609 soldados, 370, 309 soldados heridos y 370 soldados asesinados, mientras que los del español eran 700 heridos y casi 1800 soldados que murieron. ¿Por qué se dio la batalla de Ayacucho? Recuerda que en la década de los años 20 del siglo XIX, el rey español sufrió una crisis política. En España estaban mal. Había reformas de gobierno nuevas que hizo el rey Fernando VII, lo cual hizo que el ejército español perdiera su poder. Este periodo trataron de enviar refuerzos, soldados para que apoyaran las colonias como el Perú, y lamentablemente no pudieron hacerlo. El movimiento independiente inicia la forma de derrota de los españoles fueron muy importantes. El presidente José Bernardo de Torre Tagle, José de la Riva Agüero, que fueron votados del poder, en el caso de Agüero, ¿no? Que fue juzgado por su mismo gobierno, declarado como traidor, y por otro lado Torre Tagle, que buscó volver con España, fueron declarados como traición, y es Bolívar quien entra, ¿no?, a tomar el poder. El ambiente del Perú era tenso, entonces era preciso lograr en ese desorden la independencia del Perú, y así lo hizo Bolívar. El general conocido como Pedro Antonio de Lañeta hizo una rebelión en contra del virrey. El José de la Serna, quien tomaba el cargo de virrey, tuvo que enfrentarse a Olañeta. Esta rebelión fue importante, porque empezó un camino. Durante el 7 de noviembre del año 23, el general Rafael de Riego es ejecutado en una horca, y luego fueron enviados también sus seguidores al exilio y asesinato. Fernando VII toma el poder de España, y uno de los decretos como nuevo rey es justamente nombrar a la Serna como nuevo virrey, lo cual no estaban de acuerdo, porque ellos eran de la gente de Pezuela. Sin embargo, tú y yo sabemos que Pezuela ya se había rendido. La batalla de Ayacucho tuvo grandes consecuencias. Lo que hemos hablado, ¿no? 4 horas después, el virrey La Serna, habiendo perdido, es tomado prisionero y malherido. El 9 de diciembre del año 24 se firma el Tratado de Rendición de los Españoles, pero a la vez también se exige que el Perú forme una república, que pague su deuda también con España, porque habían sido colonia, lo cual era un beneficio para los españoles. Se acrecentó de manera sobresaliente o se destacó cómo apoyaba o el respeto que había hacia los nuevos libertadores. Bolívar, a pesar que tenía el Perú, no decidió dejar su poder que tenía en Colombia, lo cual originó también que sus países como Venezuela, en la ciudad de Caracas, ¿no? Tomaran nombre de él
y prácticamente le darían el poder de casi todo Sudamérica a Bolívar. En diciembre de ese año se convoca al Congreso de Panamá, donde se pone como principal punto firmar el grupo nacional conocido como la Gran Colombia. La Gran Colombia se crea mediante un congreso. El Alto Perú toma también poder por parte de Bolívar y se forma la nueva República de Bolivia. Al formarse Bolivia, Simón Bolívar sería también gobernante de este lugar. Sin embargo, él no decide querer gobernar ahí, por lo cual Sucre llega a ser el nuevo presidente y el primer presidente de Bolivia, como mano derecha de Bolívar, y Bolívar decide volver a su natal Gran Colombia, a su Venezuela, porque ya empezaban los problemas allá. No había quien manejara el país justamente. Así que eso ha sido todo por el día de hoy en la teoría. Nos vamos a conectar más tarde, no te olvides, por favor, para poder compartir el Zoom, esta batalla, y pasar a nuestra lectura también. No te olvides de conectarte, por favor. Ten un buen día. Chao.